que usted está llegando a un lugar donde creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Y por lo tanto es lo que hablamos. Creemos que ser cristiano no es una religión, es una forma de vivir. Por lo tanto, una forma de vivir de acuerdo al ejemplo de Jesús. Por lo tanto, lo que usted va a escuchar aquí en esta mañana es palabra de Dios. No queremos cambiarle, no queremos predicarle de ninguna religión, solamente lo que Dios dice. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Habiendo dicho esto, pues continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis. Romanos, muy bien. Romanos. El día de hoy seguimos en este capítulo 2 de nuestra carta, de esta carta que Pablo escribió a los romanos. Sin embargo, habíamos estado hablando de los principios del juicio de Dios, es decir, los principios que Dios utilizará cuando juzgue a todas las personas. Pero en este mismo capítulo 2, Pablo empieza a tratar otro asunto muy interesante. Pero antes de entrar a este asunto, yo quisiera, como siempre, hacer un pequeño resumen de lo que vimos la vez anterior. Y la vez anterior hablamos de la conciencia, ¿se acuerdan? Dijimos o definimos qué es la conciencia. El diccionario la define como el conocimiento interior del bien y del mal. Pero también hablamos de una definición compuesta, es decir, con más ciencia, conciencia, que quiere decir con conocimiento, ¿sí? Por lo tanto, la conciencia es el conocimiento interior que cada persona tiene del bien y del mal. Es decir, usted y yo hacemos el bien o el mal con conocimiento, en plena conciencia, ¿sí? La segunda pregunta que contestamos a la luz de la Biblia es ¿cuál es el propósito de la conciencia? Y vimos cómo la Biblia dice que la conciencia sirve para darnos testimonio, ¿sí? Da testimonio acerca de la ley de Dios que está escrita en el corazón de cada hombre. Es decir, Dios en su infinita sabiduría a cada ser humano que ha nacido grabó en su corazón, ¿sí?, los 10 mandamientos. Entonces cada uno de nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Nadie tiene que venir a decirnos. Y es el testimonio, es la conciencia la que nos da testimonio de lo que estamos haciendo, si está bien o está mal, ¿sí? La conciencia es el testigo imparcial en el juicio que sostenemos en nuestra propia mente, ¿sí? Platicaba ahorita con un hermano que estaban trabajando con un matrimonio y él particularmente, mientras la esposa está enseñando un estudio bíblico, el esposo metiendo muchos argumentos, ¿sí? Pero es interesante que al día siguiente o en una plática posterior él pide disculpas, dice, oye, perdóname porque ayer siento que estuve muy, como muy ofensivo. ¿Quién le dijo? Su conciencia le dio testimonio de lo que él estaba haciendo. Ahí está, eso es, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que en Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La tercera pregunta que contestamos en nuestro estudio anterior es, ¿por qué nos es de gran ayuda la conciencia en la propagación del amor de Cristo? Bueno, porque la conciencia acusa o defiende los razonamientos de las personas. Por eso cuando uno va a compartir del amor de Cristo, que esto no es una religión, que esto es una manera de vivir, ¿sí?, uno apela a la conciencia de las personas, porque sabemos que Dios o el Espíritu Santo está utilizando la conciencia de cada persona para confirmarle que lo que estamos diciendo es verdad. Entonces nosotros tenemos que entender que la conciencia usada por el Espíritu Santo es un aliado para nosotros. Es la manera que tenemos de poder trabajar en él. Acuérdense, por más que la persona diga, es que Dios no existe, es que esto, es que el otro, su conciencia le dice, tú sabes que lo que estás diciendo no es cierto, ¿verdad? Entonces, bueno, eso fue lo que explicamos. El día de hoy vamos a continuar con esta enseñanza. Estamos en el capítulo 2 de Romanos. Vamos a ver el verso 17 al 29. Y mire, este tema es muy interesante porque vamos a hablar
de la seguridad falsa o de la falsa seguridad. ¿Sí? Pablo trata este asunto, aquí es en ese capítulo 2 donde él está hablándole a los gentiles, de pronto hace un cambio y ahora le está hablando a los judíos de la época. ¿Sí? Pero como siempre vamos a poder sacar mucha aplicación práctica para nuestra vida. Abra su Biblia, por favor, abran su Biblia en Romanos capítulo 2, verso 17 al 29, lo voy a leer todo, aunque no lo vamos a ver todo el día de hoy. Dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿A quién le está hablando? A los judíos de esa época. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Acuérdense, cuando habla de la gente de los circuncisos o de la circuncisión, está haciendo referencia a los judíos, por lo que Dios le había pedido a Abraham que al 8º día circuncidara a todo niño para que formara parte de su pueblo, ¿verdad? Entonces, cuando usted lea circuncisión, son judíos. Cuando lea incircuncisión, son todos los demás pueblos que no son judíos, ¿verdad? Entonces, si pues el incircunciso, el gentil, guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la incircuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Yo les dije que el tema en esta mañana es la falsa seguridad o la seguridad falsa. La gente, en forma natural, buscamos tener una seguridad económica, una seguridad laboral, una seguridad en el matrimonio, una seguridad nacional. Como nación queremos seguridad, queremos tener una seguridad en la salud. Es decir, cuando vamos al médico a atendernos, lo que estamos buscando es pues que él con seguridad y con certeza nos dé los diagnósticos si algo estamos padeciendo. Queremos tener una seguridad en el hogar, ¿sí? Un techo donde dormir, queremos ese tipo de seguridad. Queremos una seguridad en la posición social. Y podemos aquí estar hablando de muchas otras seguridades que todos queremos. Y no está mal, porque es parte de nuestra naturaleza. Es decir, querer seguridad es un impulso de una autopreservación. Sin embargo, cuando la mayoría de las personas se toma la molestia de pensar al respecto de algún tipo de seguridad, también tienen la esperanza de alcanzar un tipo de seguridad eterna. Es decir, todo ser humano está buscando de una o de otra forma una seguridad eterna. Por ejemplo, si no creen en un cielo y en un infierno, entonces tienen esperanza de que la muerte signifique dejar de existir. Es decir, no, es que te mueres y ya no hay nada. Por eso vive tu vida. Ahorita es el momento de vivirla, porque te vas a morir y ya, se acabó. Eso de que existe un cielo y un infierno, no, hombre, eso es mentira. Entonces ellos tienen una seguridad en que la muerte quiere decir dejar de existir, ¿sí? Ahora, otras personas construyen un falso sentido de seguridad espiritual tratando de convencerse a sí mismas que son buenas. ¿Me explico?
Es que yo soy bueno. Es que yo soy bueno. Yo hago lo bueno. Y por lo tanto, voy a estar en la presencia de Dios. ¿Sí? Es decir, Dios es un Dios justo que no puede condenar a las personas buenas como yo. ¿Verdad? ¿Cómo crees que las va a mandar al infierno? Ellos creen que sus obras e intenciones buenas van a pesar más que las malas. Es decir, como si Dios va a decir, bueno, a ver, aquí está la balanza. ¿Dónde están tus obras? ¿Estas son las buenas? ¿Estas son las malas? Ah, pesaron más las buenas. Pásale. Pero esa es otra seguridad que las personas tienen al respecto de la eternidad. Otras insisten que no hay Dios. No, es que no hay Dios. Todo eso es una farsa. Entonces, eso de que va a haber un juicio divino final, no, es algo disparatado y ridículo, ¿verdad? Yo soy ateo, gracias a Dios, ¿verdad? Ahora, todas estas creencias nos llevan al tema objeto de nuestro estudio, porque de acuerdo a la Biblia, estas son seguridades falsas, ¿sí? No importa lo que las personas crean, la verdad es la verdad. ¿Sí? Esto es como cuando uno cruza la frontera a Estados Unidos y comete una infracción de tránsito y te para el policía. Por ejemplo, voy a confesar aquí, saliendo de casa de nuestros hermanos Jorge y Gaby, ahí en Hidalgo, son bien perruchos, ¿verdad? Y entonces salgo y yo hice alto mexicano, ¿verdad? ¿Saben cuál es el alto mexicano, verdad? Uno viene así, va viendo que no venga carro, ¿verdad? Y como no viene, entonces metes así el freno para decir que frenaste, ¿verdad? ¿Sí? Y le sigues, ¿verdad? No, pues a los 2 metros, ¡tuii! Párate. ¿Qué pasó, oficial? Pues usted no hizo alto. Le digo, ¿sí hice? Dijo, no. Y me dijo, no es el alto como en México. Aquí el alto es... Las 4 ruedas tienen que estar frenadas. Le dije, pues tiene razón. No hice el alto al estilo Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces me dice, bueno, le voy a poner un warning. No lo voy a multar, nada más es una advertencia. Acuérdese, frene completamente, ¿verdad? Y está bien. Ahora, él me pudo haber infraccionado, pero yo no conocía la ley. Bueno, ese es problema mío, no de ellos. ¿Me explico? Y el que yo crea que con ese alto que yo hice está bien, no me eximía de la multa. ¿Sí? Entonces, así es esto. Es decir, mucha gente cree muchas cosas, pero el hecho de que las crea, o que las piense, o que las desconozca, no los exime de lo que es la verdad, la Biblia. Por eso es importante para nosotros sentarnos con un cafecito o con una carne asada y explicarle a la gente, no, es la verdad, créanme, de veras. Yo estaba platicando con unas personas que vamos a empezar un estudio, ¿verdad? Y le decía, oye, pues cuando quieras, si quieres, nos juntamos, echamos un café, pues mejor una carne asada. Y dije, bueno, pues está bien, una carne asada y hablamos de la Biblia. Entonces, pero es importante que nosotros hablemos la verdad, que hablemos la Biblia, que nos relacionemos con la gente para enseñar lo que la Biblia dice, ¿sí? Porque es una responsabilidad de nosotros. Ahora, hablando de la seguridad falsa, mire esto, vamos a hablar hoy un poquito, de hecho nomás vamos a ver la primera parte del versículo 1, ¿verdad? Leí todo esto, pero nada más vamos a ver esta parte el día de hoy. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Y vamos a hablar de esto porque Jesús en su ministerio aquí en la tierra despojó por completo las falsas seguridades del judaísmo de aquel tiempo, porque se caracterizaban por estar cargadas de hipocresía y de legalismo. Eran hipócritas y legalistas, ¿sí? Y si usted lee el Sermón del Monte, Jesús les pone unas cachetadas espirituales, pero tremendas, ¿sí? Mateo del 5 al capítulo 7.
¿sí? Pero Pablo retoma o rebate este concepto de la falsa seguridad espiritual que la mayoría de los judíos tenían basados en su herencia nacional. Es que yo soy judío. ¿Sabes quiénes son los judíos? Hello. El pueblo de Dios. No, el pueblo escogido de Dios. Sí. El problema es que ahora ellos lo decían con soberbia. Pero me llama profundamente la atención porque de pronto, ¿verdad? ¿No sabes quién soy yo? Soy el Hijo de Dios. Aguas. Y no estamos diciendo mentiras porque la Biblia establece que somos hijos de Dios. Pero cuando viene con un mote soberbio y orgulloso, tenemos un problema delante de Dios, ¿verdad? Pero también estos judíos basaban su seguridad en el conocimiento. Bueno, es que Dios con su dedo escribió la ley que le dio a Moisés y esa es la ley que nos rige a nosotros. ¿Cuál es la de ustedes? ¿Dios se tomó la molestia de escribirlo con su dedo? Entonces basaban también su seguridad en el conocimiento, pero también en la ceremonia, es decir, en los ritos que ellos practicaban, ¿sí? Entonces, el día de hoy yo quiero que veamos, que me acompañen a ver esto, la falsa seguridad de la herencia. Los judíos confiaban en su herencia como judío y ponían su seguridad en eso. Judío se deriva de la palabra Judá, el nombre de una de las 12 tribus. Ahora, me llama profundamente la atención porque ¿de qué tribu venía el linaje del Mesías? De Judá, ¿verdad? Sin embargo, llegó un momento histórico donde se utilizó para toda la raza que descendió de Abraham por medio de Isaac, porque acuérdense que de Abraham también salió Ismael, los ismaelitas. Entonces, el pueblo judío era para toda la raza que sale de Abraham por medio de Isaac, el hijo, como dice Pablo en Gálatas, el hijo de la promesa, ¿sí? Entonces, el nombre los marcaba claramente como el pueblo de Dios. Y no solo eso, un pueblo especialmente favorecido. Eso era cierto. Mire, Génesis capítulo 12, verso 3, por favor. Génesis 12, verso 3. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham, ya dijimos, ¿de dónde venía este pueblo? De Abraham. Y fíjese, note que en la Biblia dice Abraham sin la H, ¿sí? Entonces, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Mire, un pueblo favorecido. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Wow. ¿Quién les está diciendo eso? Dios. Qué tremendo. Entonces, el significado de la raíz de la palabra Judá y por ende judío quiere decir alabado. Y los judíos en el tiempo de Pablo consideraban, fíjese, que ese era un título y una descripción de ellos muy merecido. Es decir, nosotros sí, somos un pueblo alabado, ¿verdad? Y ahorita lo que estoy diciendo lo vamos a sustentar con la Biblia, ¿verdad? El problema es que este pueblo olvidó y perdió el propósito por el cual Dios los había escogido. Se olvidaron. ¿Cuál era la razón por la que Dios los había llamado? Dios había escogido a este pueblo para que fueran el canal por el cual todos los pueblos de la tierra llegaran a conocer al único Dios verdadero. Es decir, Dios los escogió, efectivamente, es cierto, y los escogió con este propósito, que fueran luz para las naciones. Pero después, ellos perdieron eso y se quedaron con él. Somos el pueblo escogido de Dios. Sí, un pueblo escogido, ¿para qué? Bueno, ¿eso qué importa? Somos el pueblo escogido de Dios.
No, no, claro que importa, porque te escogieron con un propósito. Ellos creían que habían sido bendecidos especialmente, fíjese, no por causa de la gracia de Dios, sino debido a su propia honra. Se sentían superiores y orgullosos con derecho propio. Wow. Acuérdese que de todo hacemos aplicaciones prácticas. Porque yo voy a decir una cosa, hoy en día, la iglesia de Cristo, el pueblo escogido de Dios, está actuando de la misma manera. Se ha olvidado del propósito por el cual hemos sido escogidos y llamados, que es darle un buen testimonio a la gente, que vean en nosotros una manera de vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice, no perfectos, pero sí con un corazón dispuesto, sumiso a lo que la Biblia dice. No que no nos equivocamos, claro que nos equivocamos, pero que vean en nosotros personas que saben pedir perdón, que saben arreglar sus errores, que saben arreglar sus diferencias, pero ha perdido el sentido. De pronto la iglesia está ensimismada en ella misma, por así decirlo, valga la redundancia, y ha perdido el enfoque de hablarle a la gente del amor de Cristo. De pronto la iglesia está defendiendo una religión cuando el cristianismo no es una religión, es una forma de vivir. La iglesia está poniendo por encima de la Biblia sus preferencias, sus gustos y sus deseos. Igual que el pueblo judío. Qué duro. Ahora mire, Dios siempre deja sus ubicatex en la Biblia, ¿verdad? Abra su Biblia en Deuteronomio 7, por favor. Verso 6, Deuteronomio 7, 6. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Yo me imagino que cuando estaban escuchando el pueblo de Israel esas palabras, pues imagínense, ¿no? Pues como pavos reales, ¿verdad? Andaban como pavos reales. Dice, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Wow, ¿verdad? Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora, ellos no tenían como nosotros ya el versículo 7, ¿verdad? Ellos iban escuchando. Entonces, wow, no, pues se sentían. Y de repente, ¿verdad? Yo creo que Dios vio los corazones y dijo, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Verdad? Se acabó. Así, ¡pum! Las plumas de pavo real se cerraron. Y como gallo en Palenque, después de una cuchillada ya con el pico, para abajo, ¿verdad? Había que soplarle ahí. Bueno, dice, sino por cuanto Jehová os amó. ¿Qué es el punto? El punto es que Dios los escogió por su amor, por su gracia, por su misericordia, no porque fueran alguien especial, como usted y a mí, que hemos entablado esta relación de amor con Cristo. No es porque seamos lo non plus ultra, al contrario, probablemente porque éramos de lo peorcito, y de ahí Dios nos rescató, para mostrarle a la gente que se cree de lo mejor, lo que Dios puede hacer en la vida de uno. ¿Sí? De eso se trata. Dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Sí, acuérdense que lo sacó de ahí de la esclavitud. Entonces, el orgullo que sentían por ser el pueblo escogido de Dios hizo a algunos judíos absolutamente ciegos a la realidad. Perdieron completamente el enfoque y se enfocaban solamente en que eran el pueblo escogido de Dios y que sí, efectivamente deberían de ser un pueblo al cual alabaran. Perdieron el enfoque. Ahora, déjenme, le demuestro con la Biblia cómo esto que estoy diciendo es cierto. ¿Sí? Juan capítulo 8, ahora su Biblia en Juan capítulo 8.
verso 31. ¿Están ahí? Y vamos a leer todo este pasaje. Mire, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora mire esto: y conoceréis la verdad, ¿y la verdad qué? Os hará libres. ¿A libres de qué? Entonces, ahora miren la actitud soberbia y orgullosa de estas personas. Versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? ¿Qué? A ver, sabemos que Jesús está hablando en un contexto espiritual, ¿cierto? ¿Verdad? Porque más adelante lo voy a leer, libres del pecado, de la esclavitud del pecado. Pero vamos a suponer que no estuviera hablando Jesús de una manera espiritual y que estuviera hablando de una manera política e histórica. Pues aparte mentirosos, totalmente mentirosos, ¿sí? Y no es que no supieran, porque conocían perfectamente la ley, sabían cómo ellos por más de 1000 años en total habían sido esclavos de Egipto, de Asiria, de Babilonia, de Roma, de Grecia. O sea, había sido un pueblo que había vivido esclavo. Pero ¿qué está diciendo? Es una actitud, eso es lo que tenemos que ver, la actitud orgullosa y soberbia de: no, nosotros nunca hemos sido esclavos. Tú sabes que es cierto, ¿no? ¿Qué respondió Jesús? Bueno, Jesús les dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Les está hablando de Él como el Mesías, como la libertad. Sé que sois descendientes de Abraham. Fíjense, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Ya Jesús se está poniendo, ya pudo captar esa actitud soberbia, entonces como que va dirigiendo su plática al punto medular. Respondieron y le dijeron, fíjese: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras ¿de qué? Las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Otra vez los está ubicando en las dos familias que existen, ¿verdad? Entonces le dijeron, fíjense, una actitud soberbia, orgullosa y ahora agresiva: nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que María concibió del Espíritu Santo, y esto se da antes de que José se casara con ella. Entonces ellos decían: no, hombre, ahora resulta que tú eres un hijo bastardo y quieres venir a decirnos cómo hemos de vivir. ¿Pero qué está demostrando esto? Una actitud soberbia y orgullosa. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahora mire,
este es un punto importante para esta enseñanza. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Les está haciendo una pregunta para que reflexionen. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra, les dice. ¿Pero por qué no pueden escuchar su palabra? Dice, porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Qué contundencia en esas palabras. Ahora, estamos viendo que hay mucha soberbia, hay mucho orgullo. Incluso hasta lo están insultando. ¿Sí? Entonces Jesús, cuando ve actitudes de esa naturaleza, como decimos, directo y a la yugular, ¿verdad? No me puedes entender porque tú no eres un hijo de Dios, eres un hijo del diablo. Y esto también funciona de pronto cuando uno está evangelizando y cuando hay ese contexto soberbio y orgulloso. ¿Sí? No, es que no puedes entender esto, porque si fueras un hijo de Dios lo entenderías. Esta es la palabra de Dios. No es Alberto el que te está hablando, es Dios. Mire, dice, él ha sido homicida desde el principio. ¿Qué le estaba diciendo? Ustedes procuran matarme, ustedes me quieren matar, ustedes me quieren matar. Y ahora les explica que el diablo, Satanás, es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, entonces ya no más es homicida, sino también mentiroso. ¿Sí? De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, ahí va. Y agárrese, porque esto agarra parejo aquí Jesús, ¿verdad? Lo dijo en aquel tiempo y nos va a pegar aquí a todos. El que es de Dios, ¿qué dice? El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Y cuando dice oye, ¿sí? No es nada más de, bueno, si aquí estoy, aquí las escucho. No, oír las palabras en este contexto es escucharlas y ponerlas en práctica. Ahora, ¿qué pasa si yo soy de los que escucho y no pongo en práctica? No sé, lo que dijo Jesús aquí es, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Si estos hombres tuviesen la seguridad de la herencia, es decir, hijos espirituales de Abraham y verdaderos hijos de Dios, habrían reconocido gozosamente a Jesús como el Mesías y como su Rey. ¿Cierto o no es cierto? Pero ¿qué fue lo que hicieron? En lugar de recibirle con fe, procuraron matarle, confirmando y reflejando así el carácter homicida de Satanás, el Señor y Padre espiritual de ellos. O sea, imagínense a Jesús jugando un ajedrez y llega al punto donde les hace jaque mate, ¿verdad? ¿Se los fue llevando? Sí. ¿Por qué? Mire, déjame sigo leyendo. Versículo 48. Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondiendo Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Y lo dice Jesús, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Por qué? Porque si los judíos lo reconocían como el Mesías, entonces tenían la vida eterna. Por eso decían, no verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio.
Abraham murió y los profetas, y tú dices, ¿el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Ahora miren esta respuesta. Respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Es decir, yo tengo un respaldo de Dios. El que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Ahora ya dijo, yo soy bastardo, pues ustedes son mentirosos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde me quedé? Oigan, déjenme les digo algo, cuando ustedes hablan aquí, yo nomás oigo, o sea, entonces, ¿me quedé? 5:5. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día. Y lo vio y se gozó. Es decir, ¿cómo dices que eres un hijo de Abraham cuando Abraham sabía que el Mesías vendría? Y ese Mesías soy yo. Entonces, en teoría, te debería dar mucho gozo el conocerme. ¿Por qué no te da? Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años. ¿Ya has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué se les viene a la mente con yo soy? ¿En qué momento? Moisés. ¿Qué les digo que eres? Yo soy. Diles que yo soy, dice que los voy a sacar de la esclavitud de Egipto. Por eso Jesús usa estas palabras, para que supieran que Él era Dios. ¿Tomaron entonces piedras para qué? No les digo que soy de vuestro padre el diablo, es homicida, mira, ya me quieren matar. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Hay cosas que no entiendo, la verdad. O sea, lo querían matar, pero Él se esconde, pero de repente pasa en medio de ellos y se fue. Bueno, está muy interesante cómo Dios trabaja, ¿no? Ahora, Jesús desarticuló por completo la seguridad falsa de los judíos que se basaba en su herencia racial y religiosa. Les demostró nuevamente, con el deseo que tenía de apedrearle y de matarle, que su padre espiritual era Satanás. ¿Sí? De cómo estaban controlados por él. Por sus hechos, no por sus palabras o por sus dichos. Pablo, en este contexto de nuestro estudio, retoma este tema que Dios trató primero con los judíos por medio de los profetas. Juan el Bautista trató ese mismo tema. Jesús trató ese tema y ahora Pablo vuelve a tratar este tema. Ahora, ¿cómo se relaciona todo esto con nosotros y con nuestro tiempo hoy en día? Bueno, pues hoy en día la manera de pensar de muchas personas es igual a la de estos líderes judíos, porque piensan que por haber nacido en una familia cristiana o haber sido bautizados o pertenecer a una iglesia o incluso por haber hecho una oración, creen que están a salvo del juicio de Dios. Es decir, tienen una falsa seguridad en la herencia. Y no es así. De acuerdo a la Escritura, una persona que es criada en un hogar cristiano y entrenada en un ambiente cristiano, no se salva gracias a esa herencia. Así como tampoco nadie se salva por ser bautizado o por cualquier otro rito cristiano. La única seguridad eterna en la que usted y yo podemos confiar se llama Jesucristo. Es la única. Jesucristo dijo en Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ¿cuántos? Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús.
O sea, no es por lo que tú hagas o por lo bueno que seas, es por medio mío. Pablo nos enseña cómo podemos acceder a esa verdadera seguridad. En Romanos 10, 9 y 10, más adelante en nuestro estudio trataremos esto, pero por lo pronto vamos a leerlo. Dice que si confesares, Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pues Pablo establece cómo es esto. Jesucristo dice, eso es a través de mí. Y Pablo dice, efectivamente es a través de Jesús. Tienes que confesar con tu boca y reconocer que Él es tu Señor y tu Salvador. Es la única manera. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que verdaderamente podemos ser hijos de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un nacimiento espiritual. Eso es lo que la Biblia enseña. No hay otra manera. ¿Cómo sabemos entonces si verdaderamente fue genuina mi encuentro con Cristo? Muy sencillo. Mateo, por favor, abra su Biblia en Mateo 7, verso 16. Mateo 7, verso 16. ¿Están ahí? Mire lo que dice el mismo Jesucristo. Jesús: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Entonces estos judíos, en el relato con Jesús, ellos decían que ellos eran hijos de Dios y eran hijos de Abraham y etcétera, etcétera. Pero el fruto decía otra cosa. Tan sencillo como eso. Pero hoy en día es igual en la iglesia. Muchos se dicen ser cristianos, pero el fruto dice otra cosa. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Y defienden a capa y espada, ¿verdad? No, yo soy cristiano y su vida dice otra cosa diferente. Y yo me imagino a Dios en este mismo discurso. ¿Y por qué no puedes oír mis palabras? Dices que eres mi hijo, pero no me escuchas. ¿Cómo? ¿Por qué? No sé. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Fíjese, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Y Jesús dijo, ¿cómo es la manera de amar? ¿Me amáis? ¿Guarda qué? Entonces, si no los guardas, pues no me amas. Y si no me amas, no eres mi hijo. Sencillo. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendisteis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El seguidor de Jesucristo, fíjese, con esto termino. El seguidor de Jesucristo, el cristiano verdadero, auténtico, no es el que se ostenta como tal, sino el que su vida respalda su palabra. ¿Sí? Jesucristo les dijo, ¿no me crees lo que te digo? Mira lo que hago. Nada más mira las obras que estoy haciendo. Mira lo que estoy haciendo y te vas a dar cuenta que soy esa profecía cumplida. Y ese es el punto. Si usted y yo decimos que somos cristianos,
nuestra vida tiene que respaldar lo que nosotros estamos diciendo. No porque seamos perfectos, no porque no vayamos a pecar, no porque no nos vayamos a equivocar, no, sino porque tenemos siempre una actitud de arrepentimiento y un deseo de obedecer lo que la palabra de Dios dice. Ese es un cristiano. Pablo le decía a los judíos: tú crees que por llevar el nombre de judío ya le hiciste. Perdóname, pero estás bien equivocado. Hoy en día yo les puedo decir, muchos creen que por decirse cristianos ya la libraron. Perdóname, el fruto tiene que respaldar lo que tu boca dice. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Gracias por tu palabra, porque es perfecta y porque es verdad. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que un día se pusieron de acuerdo ustedes y Él vino a esta tierra tomando la forma de hombre para darnos salvación. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hijos de hombre fueran hijos de Dios. Qué bendición el que en algún momento de nuestra vida hemos tenido la oportunidad de decirte: creo que tú eres el Hijo de Dios, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Yo sé que muchos hemos hecho y hemos tomado esta decisión voluntaria, genuina. Padre, sin embargo, de pronto pudiera haber personas que nunca han tenido este encuentro de amor contigo, probablemente confiados en la herencia, confiados en que siempre han asistido a una iglesia. Pero hoy es el día que tú estás dando esta oportunidad de que esa es una falsa seguridad y que tú quieres darles la seguridad eterna por medio de tu Hijo Jesucristo, y que la mejor comprobación va a ser la manera de vivir, la manera de actuar, la manera de hablar. Dios, yo te pido por esas personas, para que ahí en la intimidad, en una plática sincera y honesta contigo, puedan reconocerte como su Señor y Salvador. Padre Santo, ayúdanos a como iglesia no perder el propósito por el cual hemos sido llamados y escogidos a ser hijos tuyos, Señor. Que no nos pase lo que de pronto pasó con el pueblo judío, que perdieron el enfoque, perdieron el sentido de que Dios los había escogido para hacer luz a las naciones. Ayúdanos a nosotros a brillar y a llevar esta luz a todas las personas que nos rodean. No es nuestra función convencerlas, mi Dios, pero sí hablarles y que vean congruencia en nuestras palabras con nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Dios. Todos no somos perfectos, Padre. Nos equivocamos, cometemos errores, pecamos, pero tú eres el Dios de la restauración. Tú eres ese Dios de segundas, terceras y cuartas oportunidades, mi Dios. Tú te acuerdas que nosotros somos carne, que somos humanos. Sin embargo, tú decidiste amarnos y tu amor está por sobre todas las cosas. Y cuando nosotros llegamos arrepentidos a tu presencia, tú nos perdonas y nos restauras. Por eso, Señor, aprovechamos este momento para ponernos a cuentas cortas delante de ti, Padre, diciendo: perdónanos, Dios. Perdónanos porque muchas veces hemos actuado en nuestra carne, de acuerdo a nuestras emociones y no de acuerdo a lo que tú dices y a lo que tú nos mandas. Y a veces, al actuar de esa manera, hemos ofendido, hemos sido de mal testimonio y hemos causado heridas. Pero perdónanos, Dios, tú nos perdonas, y ayúdanos a que la gente nos perdone también, Señor, y que restauremos nuestra posición delante de ti, y tú la restaurarás delante de la gente.
porque eso es lo que tu palabra dice y creemos y confiamos que esto es así. Gracias, Dios. Qué bonito es saber el amor tan grande que tienes, que tú eres la fuente del amor y que podemos llegar a ti confiados, sabiendo que tú quieres derramar ese amor en nosotros. Gracias, Señor. Bendice las ofrendas, los diezmos que se han de levantar aquí y en todos los puntos de conexión, entendiendo que gran parte de esos recursos van destinados a llevar tu palabra a todos estos pueblos menos alcanzados, Señor. Y también para cubrir las necesidades que tenemos de viajes y de poder estar aquí también cómodos y a gusto, Señor. Bendice cada reunión en la semana. Bendice a cada hermano que está ministrando. Bendice cada discipulado que se está dando. Bendice cada persona que está tomando la decisión de aceptar a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. Bendícenos al liderazgo de Filadelfia a tomar las decisiones correctas de acuerdo a tu palabra, Señor. Hemos sido bendecidos para ser de bendición, Padre. Ayúdanos en esta semana a lograrlo. En Cristo Jesús. Amén y amén.